Pues buenos días desde Perú y buenas tardes tal vez o buenas noches dependiendo del lugar del mundo donde se encuentren. Bienvenidos al cuarto taller de transferencia de conocimientos y experiencias entre asistentes de español en Francia. Recuerden que este es un evento organizado por el Programa de Formación de Profesores de Español para Extranjeros de la Asociación Cultural El Tulipán, que funciona desde Perú y con el apoyo y el auspicio del Programa de Asistentes de Lengua de France Educación Internacional, también del Instituto Francés en Chile y también con el apoyo de la Asociación Internacional de Asistentes de Lengua. Sean bienvenidos. Hoy tenemos el privilegio de contar con Fernanda Cárcamo, que es de Chile. Nos va a contar su experiencia como asistente y se va a enfocar en cómo un asistente de español en Francia puede abordar temas culturales con los estudiantes, ¿vale? Entonces disfruten la sesión. Una vez más, les pido que si tienen alguna consulta la vayan dejando en el chat para poder ir tomando nota y en el momento en que Fernanda me dé el pase para una pausa, yo pueda trasladarle todas sus inquietudes. Bien, entonces Fernanda, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y estamos todos muy ansiosos por escucharte. Súper. Hola, buenos días, buenas tardes, donde estén. Espero que al menos no tengan tanto frío. Ya, les cuento que acá en Chile estamos, hoy hay solcito, pero está un poco helado. Ya, y que hoy día sí les voy a hablar de mi experiencia de asistente y cómo podrían tratar los temas culturales. Ya, para ello, los invito a participar en el chat. Ya van a haber algunas preguntas, vamos a hacer un par de ejercicios para que se vayan con ideas más tangibles. Y me imagino que no todos son docentes, así que les voy a hablar un poco primero sobre mí. Ya, de partida, no me gusta el rosado, mi color favorito es el azul. Espero que a alguien también le guste. Vivo en Quilpué, nací en esta misma ciudad, así que cuando me sacan la carta astral, aparte nací justo en el punto cardinal donde está marcado el centro de la ciudad. Amo a los gatos, a los perros, tengo muchos, así que de repente pueden escuchar un miau de fondo, aviso. Y la verdad es que no soy docente, admiro mucho el labor de los docentes, pero yo no soy docente, no soy profesora. Soy ingeniera en biotecnología molecular, soy ilustradora naturalista, así que se los remarco para que no se asusten, ya, sobre todo, aunque estén estudiando para ser profesores, si esta es su primera experiencia docente, ya. Mi CV dice que soy especialista en mercados farmacéuticos para que vean que estoy muy alejada de la enseñanza del español. ¿Y por qué este programa? Es porque estuve de intercambio hace alrededor de 15 años en Francia, un semestre, una eternidad ya, donde todavía no habían celulares inteligentes. Recuerdo que se había lanzado el primer iPhone, incluso, y quería volver. Por eso elegí este programa, porque me daba la oportunidad de volver y un poco participar en el sistema educacional y compartir lo que era Chile para mí, ya, y que sigue siendo, afortunadamente. Y a veces, como estuve de intercambio, participo en la organización en la que estuve y doy entrenamiento sobre cultura. Así que a pesar de que mi formación es bastante alejada a la sociología, a la psicología o a las ciencias sociales, puedo hablar un poco de cultura, ¿ya? A que no se asusten. Entonces, lo primero, ¿qué es cultura? ¿Alguno tiene una idea o podría definir qué es cultura para sí mismo? Ya no los voy a morder, pueden comentar, pueden hablar incluso si quieren, no se preocupen. Pueden abrir sus micros. Creo que no soy la única con sueño hoy, no hay problema. Bueno, puede ser el conjunto de creencias, ¿no? Ujú, Y también de modos de vida
o el enfoque con el que uno ve el mundo, la vida, y que muchas veces es transmitido, ¿no? De una generación a otra. No somos tan conscientes de que nos lo han transmitido y que no lo hemos escogido tanto, ¿no? ¿cierto? Nadie más tiene nada que decir. No sé por qué. Lo Aquí que tenemos representa en un el chat, país, ujú, súper, conjunto de tradiciones, una manera de tradiciones. vivir. Uy. Ujú. Bueno, les cuento que no están muy alejados de la verdad, ¿ya? O de lo que al menos la RAE, que es la que se supone que rige cómo funciona un poco el idioma español, ya así como oficialmente, nos dice. Cultura parte de lo primero cultivo, cultivar, por ejemplo, la tierra, ya cultivar células. Yo hacía cultivos de células cuando estaba en el laboratorio, por ejemplo. Y cuando nos fijamos en lo demás, habla de los conocimientos que a uno le permiten desarrollar un juicio crítico, o sea, es un punto de partida la cultura, y el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y el grado de desarrollo. Ya, por ejemplo, aquí Paus dice el folclore. Eso tiene que ver con nuestro desarrollo cultural artístico. ¿Ya? Y me pareció súper interesante cuando revisé la RAE para buscar el significado, que hacía un énfasis en que existía, por ejemplo, la cultura popular, que eran las manifestaciones en las que se expresaba esta vida tradicional. Ya las fiestas costumbristas, las fiestas religiosas que pueden haber en un lugar. Recordemos que América fue en principio colonizada mayormente por los españoles y que fueron los reyes católicos los que un poco subvencionaron que llegaran estas misiones. Por lo tanto, la iglesia puso Lucas y llegó lo queramos negar o no lo queramos negar, nos gusta o no, históricamente llegó la iglesia católica como primera fuente de religión al continente, externa, porque sabemos que internamente teníamos culturas que tenían su propio desarrollo muy rico, ¿ya? Y me gustaría que pensaran en lo que dijeron antes, que hablaron de folclore, de lo que representa un país. ¿Qué cosas ven ustedes cuando, por ejemplo, viajan o le hablan a alguien de su país que son representativas de cultura? Por ejemplo, yo digo Chile, el baile típico es la cueca. ¿Ya? El flamenco, Y la siesta española, ujú, muy la arraigada, siesta. una tradición muy arraigada, Me sí. encanta esa tradición. Yo soy partidaria de que esa es una buena tradición heredada. La comida, me encanta, las croquetas. ¿O cuál es su plato favorito de su Guatemala, país, los por ejemplo? mayas. Ujú, Me encanta, los mayas, culturas precolombinas, lugares, la selva, ¿ya? ujú. Las baleadas. Me causa un poco de, ¿cómo se llama esto? De sorpresa el nombre de la comida, porque para mí una baleada es que alguien baleó con una pistola a otra persona. Ya espero que no hayan Un falso amigo. eh, ningún evento violento para comer rico en Honduras. Un falso amigo. No sé a qué se refiere. No sé Ah, si quiere Alex... decir, Alex, que hay un falso amigo incluso dentro del español, porque aquí somos Ah, todos hispanohablantes, pero claro. baleada es una cosa en un país y otra para nosotros, ¿no? Mm, Porque en Perú también es una, ya.
Intercambio de valillas. Perfecto. No conocía el término y me parece súper interesante. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, si uno se pone a pensar, ¿ya? Conoce un montón de cosas que nos representan. La misma bandera, los colores, dependiendo de, tienen significado, tienen una historia. Por ejemplo, recuerdo que hace unos años tuve la oportunidad de visitar México y nos contaban que en realidad el escudo tiene esta águila sobre un nopal y que simbolizaba algo y que después habían cambiado el significado, ¿ya? En Chile nosotros sabemos que el, el azul de la bandera es por el mar, el rojo es por la sangre de los mapuches y la gente de la, eh, ¿cómo se llama esta? Independencia. Iba a decir conquista, reconquista, no, eso no era. Independencia y el blanco es por la nieve de la cordillera de los Andes. Entonces, hay un montón de conocimiento que ustedes ya tienen. Eso es lo importante de esto, ¿ya? Que tienen de su propia cultura, que tienen de su propia ciudad incluso, y que tienen incluso de su propia familia, ¿ya? La cultura no solamente puede ser algo que representa a un país, que quiero que tengan súper claro, sino que también puede ser algo que representa cosas más pequeñas, como cómo celebra su familia un cumpleaños, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo un amigo que por esas cosas de la vida, muchas de sus familiares tienen el nombre Carmen. Entonces, el 16, que es el Día de las Cármenes, por la Virgen del Carmen, acá es feriado, es una fecha festiva en Chile, ¿ya? Y ellos se reúnen y como son tantos, es la fiesta familiar anual. Entonces hacen cotelé, arriendan un salón, cena, baile, DJ. Y lo hacen por juntarse, no es porque ellos quieran celebrar a la Virgen, independiente que sean creyentes o no, ¿ya? Los más viejitos de la familia, los más mayores, van efectivamente a misa, dan las gracias de tener otro año para reunirse como familia, y luego todos se reúnen, comparten, se ríen, bailan hasta las tantas y se van felices hasta el otro año, ¿ya? Y es algo muy particular de ellos. Es una forma de reunirse y también tiene que ver con su cultura como familia. Así que de partida todos ustedes son expertos de su cultura. Súper importante. Que nadie les diga lo contrario. Ahora, ¿cómo representarían una cultura? ¿Se les ocurre alguna idea de cómo representar una cultura? Si ¿Te yo les refieres pidiera, el concepto de cultura o...? si yo les pidiera dibujar y que ustedes me dijeran, mira, te voy a explicar cómo es mi cultura y te voy a dibujar un cuadrado y te voy a explicar las partes de mi cultura, lo que puedes ver y lo que quizás no ves. Bueno, creo que algunas veces se ha utilizado la metáfora del iceberg, ¿no? De aquello Ujú, que es visible y aquello que no es visible a nivel cultural, ¿no? Y, exactamente. y Entonces, también... ¿conoces No, alguna no, no. otra cosa? No, estaba pensando si yo tuviese que representar la cultura de mi país, Ujú, tendría que representarla con un rompecabezas de varias ya, piezas porque es bien difícil hablar de cultura peruana, ¿no? Tendríamos que hablar de ujú, culturas peruanas, es un país multicultural. claro. Entonces, se me ocurría eso nada más. Me gusta un rompecabezas. Me gusta. Haciendo honor a Y las tal vez con tradiciones y las piezas que no otras. encajan mucho, ¿no? Porque todavía tenemos problemas para Son puzzles comprendernos. distintos. Son puzzles distintos tratando de armar una sola imagen. ¿Ya? Ujú. Sí, lo de mostrar videos y objetos es una excelente idea, pero esto ya es como llevado a la acción. Yo me refiero más como a lo que mencionaba Rosa del puzzle o el iceberg, ya que es como vemos una cultura si nos como un poco nos abstraemos y nos salimos de esa figura. Entonces, a alguien se le ocurrió describir la cultura de la empresa, porque esto no fue para describir cultura a nivel sociología, a nivel entender, ¿ya? Y después Edward Hall tomó esto y dijo, oye, es súper buena idea, ¿ya? Vamos a hacer un iceberg cultural y vamos a decir que solamente una parte es visible
igual que el iceberg, que es el 10%, y el 90% está bajo la superficie y son cosas que necesito interactuar con una persona de esa cultura o en esa cultura para poder descubrir, ¿ya? Entonces, pasaba que todas estas cosas que ustedes mencionaban, la vestimenta, el folclore, la comida, por ejemplo, el arte, ¿ya? Son cosas que son fáciles de ver. Si yo voy como turista a Perú, por ejemplo, yo voy a ver algunos, voy a escuchar en la calle música tradicional, voy a ver una llama con una señora que hace bordados tradicionales, la típica foto en Machu Picchu, me van a explicar un poco la historia de los incas, y eso es lo que yo veo. Pero si yo me pongo a conversar con la gente, eh, me van a explicar algunas cosas más de, por ejemplo, cómo ellos se expresan. Me van a decir, no, mira, acá si usted entra a un local, siempre dice buenos días, ¿ya? Aunque no sea de día o sea de tarde, decimos buenos días y saludamos y puede que solo entre a mirar, ¿ya? Que no se hace en todas partes. Hay lugares que nadie saluda. En Tailandia, por ejemplo, cuando tú pasas al lado de alguien que es mayor que tú de edad o de rango, tú te agachas, ¿ya? No puedes tener la misma altura que esa persona. Eh, y eso uno se da cuenta porque interactúa con ellos y no porque yo me siente a verlos, me va a costar mucho más. Sobre todo me va a costar mucho más entender por qué lo hacen. ¿Ya? La distancia, nosotros acá en Latinoamérica, en España también, somos muy de abrazarnos, de saludarnos, de tomarnos las manos y decir gracias, se pasó, muy amable, ¿ya? En otros países también te dicen gracias, pero por favor no me toques, ¿ya? Y mantienen una distancia. Esas cosas que son más difíciles de descubrir están más profundos en el iceberg y solo las podemos ver cuando interactuamos. Entonces ustedes son una oportunidad para que sus alumnos vayan descubriendo estas cosas que normalmente no van a encontrar en una guía turística y que solo ustedes les pueden contar, ¿ya? Asimismo, los valores, ¿ya? Lo más profundo de este iceberg son los valores que tenemos como sociedad. ¿Qué pensamos respecto a, por ejemplo, la maternidad y la crianza? ¿Qué pensamos respecto a el bien y el mal? ¿Ya? Y los prejuicios que podemos tener. No, si mira, él debe ser trabajador de esto porque se ve, por ejemplo, con un traje, debe ser un hombre de negocio. Y que otra persona no tendría, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente que recoge la basura también anda de traje. ¿Ya? Y en Chile, la gente que recoge la basura anda con un uniforme que si se mancha se cambia y está listo. No anda con un traje porque un traje se mancharía. Entonces, si yo voy a Estados Unidos y veo a un recolector de la basura cualquiera con un traje, jamás me imaginaría cuál es su labor en la sociedad. Jamás, de verdad. ¿Ya? Entonces, esas cosas difíciles de ver, les invito a que las compartan. ¿Ya? Ahora, desde mi perspectiva, y no siendo docente, tuve que investigar y aprender bien qué era una secuencia educativa. Eh, Hacer cosas por hacer y mostrar cosas por mostrar, la verdad es que es entretenido, pero no tiene ningún propósito, ¿ya? Y es perder una oportunidad de intercambio con los alumnos, con los profesores y de aprendizaje mutuo, ¿ya? Entonces, les quiero mostrar que una secuencia educativa tiene estos tres partes, que son actividades de inicio, desarrollo y cierre, y que un poco engloban el conocimiento, cosa de que el alumno se quede con esa idea, ¿ya? Y quizás en 10 años más diga, ah, yo alguna vez me acuerdo que compartí con un asistente de español y me contó que era súper diferente de su cultura y que ellos tenían pueblos precolombinos, ¿ya? Entonces, quizás yo tengo que cuando voy a un lugar buscar si había alguien más antes de que fuera una civilización moderna, ¿ya? Que ellos tengan la posibilidad de asociar lo que aprendan de ustedes.
lo pueden hacer? Las actividades de inicio ya siempre son la primera parte de la sesión, obviamente. Pueden ser preguntas, anécdotas, les pueden mostrar una foto. Aquí los videos, las canciones, los poemas ya son súper buenos recursos, incluso los pequeños juegos. Y la idea es que después de que ustedes se las muestren y les introduzcan esta actividad, ellos puedan interactuar con este nuevo conocimiento o puedan interactuar con esta idea. Lo puedan aplicar, ya puedan comentarlo, puedan contar su propia experiencia. Decir, pero acá, profe, a mí no me gusta el pimentón, pero mi mamá lo hace en tal plato y yo me lo como porque ahí sí es sabroso. Ah, por ejemplo, la papa. La papa es un producto americano, ¿ya? Y que muchas personas no saben que antes de 1492 la papa no existía en Europa. Entonces ustedes les pueden contar de que acá hay papas de distintos colores, ¿ya? De que la papa viene de América, preguntarles cuál es su plato favorito con papas, ¿ya? Las papas fritas, quién las inventó, pueden ahí tener la conversación de si fueron los belgas, los franceses, que es una discusión bastante importante, y después simplemente señalar que fueron los americanos, porque acá estaban primero las papas. Pueden jugar un poco con los temas. Ya, pueden hacer guías, pueden hacer que los chicos hagan crucigramas, que apliquen vocabulario, ya, que busquen algo que les llame la atención, que hagan una receta. Aquí sí que como el límite es el cielo porque no hay límite, ya, en cosas que se les pueden ocurrir. Y antes de que termine la hora es súper importante que un poco vuelvan a llamar la atención de los chicos y hagan una reflexión de decir, hoy sí, a todos, por ejemplo, en el ejemplo de las papas, nos gustan las papas, qué rico que ahora sabemos cuál es su origen, ¿ya? Y los invitan a tomar una acción, que eso es sobre todo lo que yo diría a los alumnos en general les gusta más, a compartirlo con su familia, a buscar si hay, por ejemplo, un plato que le guste mucho a su mamá, a que tengan una actitud más responsable al comer, ¿ya? Va a depender del tema, la invitación que ustedes les hacen. Puede ser una tarea, a veces uno les dice, oye, pregúntenle a la mamá si, eh, o hago una encuesta en su casa de cuánto les gustan las papas fritas, por decir. ¿Ya? Y a la semana siguiente ustedes, la próxima vez que los vean, pueden retomar esa pregunta y, por ejemplo, partir desde esa pregunta. A ver, ¿quién le preguntó en la casa, ya, a cuánto les gustan las papas fritas? ¿Ya? Y recuperar la atención de los niños. Entonces, ocupen esa invitación a la acción un poco para tener esta continuidad con ellos y construir una relación. Ahora les voy a dar un ejemplo. Yo partí una clase ya con niños de como 12 años, que son entre 5 y 4, mostrándoles esta diapositiva, donde hay distintos personajes que yo me imagino que reconocen: Donald Trump, Adam Levine, Griezmann, Bad Bunny, el Museo Británico, que son organizaciones, y los Oscar. Y les pregunté qué pensaban ellos que tenían en común. A simple vista las manos se levantaron y muchos me dijeron, no tienen nada, algunos no conocían a todos los personajes. Eh, por ejemplo, habían chicos que no sabían, no podían asociar la música de Maroon 5 con el grupo, entonces pusimos un trocito de una canción de Maroon 5, pusimos un trocito de una canción de Bad Bunny para que ellos supieran de quién estábamos hablando, y yo esperé cuáles eran sus respuestas. Entonces las comentamos. Cuando ya todos habían comentado al menos unos cuatro, yo entonces pasé un poco al desarrollo de la actividad, donde les conté que estas personas estaban funadas, ¿ya? O no eran queridas en Chile. Y les conté por qué. Fui caso por caso, contándole, miren, Donald Trump vino de un humorista que contó que él iba y le escribía todos los días en sus redes sociales, tal persona se portó mal en un festival de la canción, el Museo Británico tiene reliquias de todo el mundo, entre ellos un Moai, y les conté la historia. Y les conté lo que nosotros como chilenos hacíamos frente a que estos personajes no nos gustaban, que es llenarles los comentarios de redes sociales con recetas tradicionales de Chile.
Ya pueden ir a mirar, los invito después, si quieren, a ir a mirar el perfil de Maroon 5, que no tiene comentarios abiertos, porque cada vez que abren sus comentarios aparecen los chilenos y comienzan. Receta tradicional para hacer panqueques con manjar. Receta tradicional del curanto. Digamos que esto como respuesta a alguna actitud Ujú, negativa que ellos han tenido hacia Chile. exacto. Entonces, Mm. fue eso. Son actitudes negativas que han tenido con Chile y que nosotros como respuesta le hemos llenado sus redes sociales y por lo tanto ellos han tenido que cerrarlo. Es un fenómeno súper chistoso, encuentro yo, de presentar y que en este entonces se ha vuelto como un hecho cultural de Chile. Ya hubo un minuto en que lo más buscado de Maroon 5, por ejemplo, en Estados Unidos era ¿por qué en Chile odian a Maroon 5? Ya. Les contamos la historia y los alumnos comenzaron a preguntar, pero ¿y qué tipo de recetas ponen? Abrimos una red social, les mostramos los comentarios. Eh, y esta era una actividad más de discusión y con el programa hablamos del uso de las redes sociales, ¿ya? Porque son niños que están en colegio, está prohibido el uso del celular dentro del establecimiento, pero es innegable que los chicos tienen redes sociales, tienen más TikTok, tienen Snapchat, saben ocuparlas mejores que nosotros, esa es la verdad. Y nuestra reflexión final fue eso. ¿Qué receta compartirían, por ejemplo? Y les dije, ¿cuál es su receta favorita que compartirían? ¿Qué pensaban ellos? Si estaba bien o mal lo que hacíamos nosotros, que es un poco trolear a estos personajes o organizaciones, porque tuvimos un problema con ellos como país, ya, o tuvieron ellos una actitud negativa. Y nuestra invitación a la acción que hicimos, porque ahí tuve el apoyo de la profesora, que encontró que el tema era súper interesante incluirlo, por el uso de redes sociales, fue que fueran responsables con las redes sociales. Contarles que lo que pasaba en Internet no se borraba, pero que teníamos que tener cuidado, que aquí Chile había tomado una medida de no insultar, pero sí estábamos afectando, por ejemplo, la monetización de redes sociales de estas personas. Ya, entonces que tuvieran cuidado con eso. Yo no les pregunté después si ellos habían usado sus redes sociales, no las habían usado ya, pero sí los invité a ser más responsables, porque están en una edad donde ellos se van a acordar y quizás van a decir, no debo insultar, podría compartir algo que me guste hacer o una receta, que si bien sigue no siendo lo ideal, es un poco más positivo que insultar a alguien a través de redes sociales, ¿ya? Se los dejamos también a criterio de ellos que reflexionaran si estaba bien o mal. Entonces, aquí este ejemplo es para mostrarles que cualquier cosa de verdad se puede ocupar como una secuencia cultural, porque es algo que ellos no hacían y que no conocían. Eh, Tuve en el aula un chico que ellos eran de Brasil originariamente y el chico comentaba, por ejemplo, que en Brasil ellos ponen canciones, letras de canciones en portugués, ¿ya? Entonces, hubo un intercambio súper agradable ahí. ¿Qué otra cosa pueden hablar? ¿O qué otro ejemplo les puedo dar? Eh, Aquí hablé de las fiestas tradicionales de fin de año. Acá tienen que pensar que en Francia van a tener muchos alumnos que son musulmanes y que no Musulmanes. necesariamente celebran la Navidad. Muchos alumnos que son judíos también, que van a celebrar Hanukkah, por ejemplo, muchos alumnos que no celebran nada y alumnos que celebran la Navidad. Así que las vacaciones de fin de año no son vacaciones de Navidad, son vacaciones de invierno o de fin de año normalmente. Cambió el nombre hace un par de años. Y a diferencia de Chile, mi caso, Perú también, en el hemisferio sur es verano. Entonces ellos no podían concebir que el fin de año, diciembre, fuera con calor, que nosotros aquí están cayendo los patos asados, que nos estamos derritiendo de calor. Y ocupé un recurso, que fue mirar un video musical, que era Calurosa Navidad, de 31 minutos. Yo sé que en Chile y en México conocemos 31 minutos, no sé si en el resto de Latinoamérica es tan popular, pero básicamente es una canción que dice que hace mucho calor y que el viejito pascuero se derrite porque ese traje lleno de eh,
acolchadito, no es muy práctico cuando hace mucho calor y lo único que quiero es ir a la piscina, comer rico, frutas, verduras, helado, mojarme, ya, y estar a la sombra. Así que los chicos describieron que habían visto en el video. Algunos encontraron que eran un poco extraños estas marionetas, feísimas, me dijeron. Le dieron miedo, ya, comentaron eso también. Y después de eso, lo que hicimos cambió un poco dependiendo del nivel. Ya, aquí ustedes pueden flexibilizar, porque tienen que tener en cuenta que no todos sus alumnos van a tener el mismo nivel de español. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un Sankiem, que es su primer año, tienen 11, 12, es su primer año que tienen español, lo que hice yo fue que estos chicos vieron un par de videos de cábalas de fin de año, ya comentaron qué hacen ellos en sus casas si es que tenían algo para hacer, y pintaron y diseñaron su viejito pascuero en traje de baño, ya, para que se les quedara la idea de que acá las fiestas de fin de año eran en verano, que hacía calor. Ya, el viejito pascuero quería piscina, no renos y nieve. ¿Toman chocolate caliente ustedes en Navidad? En el norte, Ah, en porque en Perú Iquique, sí, sí. a pesar de que estamos en verano, ¿no? Tomamos el ¡Ah! chocolate caliente. Y comen muchos dulces, ¿no? De eso me Mm, acuerdo yo. Yo vivía en Tenemos Iquique. un pastel, o sea, el panetón, Ujú, ¿no? Por influencia, me imagino, de la migración italiana aquí en Perú. ya. Comemos panetón, chocolate caliente. Sí, el chocolate caliente lo recuerdo. Y hacen 35 grados de calor y el chocolate caliente. Ya, con Catriam, yo en mi caso lo que hice fue buscar en internet crucigramas de vocabulario de Navidad. Entonces los chicos aprendieron palabras de Navidad y jugamos todos a adivinar qué era el símbolo, qué podía ser, buscar la palabra en internet, ya, y tratar de completar los espacios. Y con Croacia, que son ya un nivel mucho más elevado, que los chicos sí tienen mucho más eh, su español desarrollado y pueden construir frases, los chicos escribieron propósitos para el 2024, para el año nuevo. Entonces escribieron qué querían hacer. Quiero aprender un deporte nuevo, quiero irme de vacaciones. Y lo pegaron en su cuaderno. Quiero ser mejor alumno. Y lo pegaron en su cuaderno y pusieron este 2024, quiero tal cosa. Eh, ¿Cómo cerramos esta actividad? Que son súper variadas, todas, ¿ya? Es que les pregunté yo si estaba solo con ellos o les preguntamos con la profesora que teníamos qué cava realizarían, porque hablamos de cábalas de Año Nuevo. Si habíamos hablado de, acá en Chile se hace que salimos con una maleta a dar una vuelta a la manzana para tener viaje a las 12 de la noche, entonces les preguntamos qué meterían en la maleta para ir a dónde, por ejemplo. Algunos querían ir a la nieve, así que iban a meter material, su chaqueta de nieve, otros querían ir a la playa, así que iban a meter un traje de baño. Y hubo un par de clases que los invitamos a que salieran con una maleta. Les dijimos, salgan ese día con una maleta, inviten a su familia y tómense una foto y súbanla en la página del colegio. Y obviamente como eran vacaciones de invierno, les deseamos buenas vacaciones, no feliz Navidad, porque tenemos mucha diversidad de alumnos, ya, pero sí que tuvieran buenas vacaciones y descansaran. La invitación a la acción fue súper entretenida acá porque yo les digo, les presentamos esto de salir a la maleta como a 70 alumnos con una de las profes y nos llegaron 45 fotos después de chicos que efectivamente salieron, no todos salieron a las 12 de la noche, pero sí salieron y se tomaron una foto con su maleta o le tomaron una foto a qué pondrían dentro de la maleta. Y obviamente los papás que les tomaron las fotos era como, ¿por qué estamos tomando una foto con una maleta? Y ellos compartieron lo que habían aprendido. Entonces, el, el- lo que yo les había compartido de lo que yo hacía en Chile llegó hasta sus familias y pudieron tener una conversación más allá de la sala de clase. Entonces, por eso que a mí me gustan estas invitaciones a la acción en el cierre, cosa de que ellos puedan compartir lo que aprendieron o lo que les llamó la atención de lo que ustedes les presentan.
No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera mencionar. A ver, déjame reviso el chat. He estado tan entretenida en tu presentación. No, hay más bien comentarios, ¿no? De que también se Súper. puede trabajar con objetos que llevemos de Ujú, nuestros países hacia allá, o con poemas, o una canción tradicional, más o menos la canción famosa que tú has mostrado, ¿no? ujú, O llevar vestimenta que sea típica y que los chicos puedan de repente tocar, ¿no? ujú. Y nada, y yo que comentaba que en Chile le dicen viejito pascuero, en Perú le decimos Papá Noel. Claro. Sí, los chicos le llamaba mucho la atención que decía el viejito Pascuero y me miraban así como, pero ¿por qué le dicen el señor de la Pascua? Porque haciendo la traducción uno tiene que explicarle que acá por mucho tiempo nosotros a la Navidad le dijimos Pascua, entonces por eso, y teníamos el comercial de Falabella, Pascua feliz para todos, hasta con Chayanne cantando Pascua feliz para todos, ya, entonces a ellos les llamaba la atención y obviamente sus viejitos pascueros. Tuve alumnos de 13 por ejemplo, que me reclamaban y decían, ¿por qué nosotros no pintamos viejitos pascueros? También querían viejitos pascueros. Así que ahí hay millones de opciones para adaptarlo al nivel y para que participen los chicos y se queden con la idea. Yo me fui muy contenta de que al final, cuando les hice una actividad, ellos se acordaban que en el hemisferio sur estábamos en verano para fin de año, ¿ya? Y que es un concepto que pueden ocupar, por ejemplo, en la clase de geografía. Súper importante, entienden, diferencian los conceptos de hemisferio norte y sur. Es un plus. Ya, yo lo digo porque como a mí me gusta la ciencia, yo me fui contenta de que ellos supieran más cosas de lo que tenían que saber. Ahora, la gran pregunta acá es, porque yo me imagino que todos tenemos millones de opciones en la cabeza, es cómo decido de qué hablar. Ya, les hablo de una vestimenta, les hablo de mi canción favorita, les leo un poema del mejor poeta que tenemos en el país, investigo, ya. eh, Ahí mi tip de oro es que primero hablen con sus profesores, ya, porque los profesores de repente les van a decir, hoy vamos a ver la unidad de la familia, podrías hablarnos de tu familia, por ejemplo, o vamos a hablar de arte, ¿conoces tú algún pintor? Vamos a hablar no sé, crisis económica, podrías hablarnos tú si hubo alguna crisis o cuál es el valor de algo en tu país, ya, que hablen de algo que les apasiona, ya, si les gusta el folclore y bailan en un grupo folclórico, por ejemplo, hablen de ese grupo folclórico, hablen de lo que más les gusta bailar, o si pintan, de qué les gusta pintar, si conocen algún artista de su país que los inspire, eh, que miren también, uno no se desconecta estando en Francia de su país, entonces que miren quizás alguna noticia reciente que quieran compartir con sus alumnos. Y otro que nos falla, porque los conecta también con ellos, es, por ejemplo, su comida o su lugar favorito. ¿Ya? No tienen que súper buscar y no tienen que hacer súper investigaciones de un tema que ustedes quizás no conocen. Es súper importante que entiendan que el rol de asistente no es de profesor, no es de docente. Ya hay, todas las experiencias son distintas y muchas veces los profes con los que van a trabajar no tienen claro cuál es el límite de lo que les pueden pedir y les piden unas clases súper elaboradas de háblame de la concientización de los pueblos precolombinos, sociológicamente y antropológicamente en el Perú, por ejemplo. Y ustedes en realidad están estudiando para ser docentes de español y si bien saben de cultura, porque tienen ramos de cultura, no son antropólogos expertos y van a invertir muchísimas horas en eso. Entonces ahí también hablar con sus profesores y un poco decirles, pucha, pero a mí me gustaría hablar más de quizás cómo veo yo o cuáles son mis recuerdos de qué me enseñaron a mí de pueblos precolombinos, si hay un pueblo, unas ruinas cerca de mi casa. Ya, ustedes son asistentes, no son docentes, no tienen esa responsabilidad de planificar
a ese nivel de profundidad, sí tienen la responsabilidad de presentarle actividades o material a los niños con un objetivo, pero no de entrar en ese nivel de preparación. Otro tema interesante es la razón por la cual los jóvenes de América Latina tienden a independizarse de sus padres a una edad más avanzada en comparación con sus pares en Europa. Claro, porque ahí hablas de la sociedad, qué pasa con nosotros como sociedad, y puedes entrar en que la economía es distinta y que las universidades son quizás más caras. Puedes conversar un montón de temas a partir de algo que te apasiona. Ya, pero ojo con eso. Es súper importante, independiente que ustedes van a hablar de cultura y que son expertos en su país, frente a cualquier profesor con el que vayan a colaborar, de poner un límite. ¿Ya? Yo, por ejemplo, siendo ingeniera en biotecnología molecular, jamás me podría poner a hacer una clase de gramática, porque no es mi tema. ¿Ya? Yo sí podría aprender gramática, sí podría sentarme y mirar una guía y tratar de ayudar a un alumno a resolverla, pero desde mi experiencia como hablante de español, desde lo que yo quizás pueda aprender leyendo rápidamente, pero no con la responsabilidad que tiene el docente en el aula. Ustedes son expertos, pero de la cultura, ¿ya? Y de su propia cultura y de lo que ustedes ven de su cultura, que definitivamente si hablan con un colega de otra parte de su mismo país va a ser distinto, ¿ya? Entonces, les tengo un ejercicio para que se vayan con ideas. Esa es la verdad. Eh, Me gustaría, si pueden, que hagan un iceberg en una hojita de papel, ¿ya? Y anoten cosas que ustedes saben que son súper turísticas de su ciudad o de su país y cosas que, como el tema que proponía Alex, la independización de los jóvenes, están bajo la superficie y que creen que serían interesantes o que les apasionan para hablar. Ya, que se tomen un par de minutos y las comentamos. Entonces, no sé, si alguno quiere compartir alguna idea, ya para irla anotando, sería fabuloso. Yo, por ejemplo, agregué lo que comentaba Alex de la independización de los jóvenes en la TAM
Y agregué lo que para mí es uno de mis sándwiches favoritos de Chile, que son los completos, que es la versión chilena del hot dog. Es algo que uno se encuentra literalmente en todas las esquinas, así que es muy visible. Voy a escribir, por ejemplo, lo que escribió hace un rato Luis de la Comedia de Honduras. Vamos a poner el mismo color. Y las croquetas que puso Mariem. La vestimenta que puso William. ¿Pero qué vestimenta, William? ¿Te sabes algún nombre del traje, de algún traje tradicional? Que pongamos ejemplos reales. ¿Ya? Los clichés de los países de América Latina me encanta. Pero vamos a poner como que está entre medio porque como que tienen clichés de lo que ven, más que algunos responden, no sé, por ejemplo, que siempre llegamos tarde. El origen de la tortuga francesa en el sur de España durante la ocupación francesa en el país. Me encanta. Eso es una comida. Pero como ya estamos hablando del origen y cómo pasó y tiene que ver un poco más con la historia, ya no va a estar tan en la superficie. O sea, no solo me la voy a comer la tortilla y la voy a disfrutar, sino que voy a tratar de entender un poco las costumbres. Y eso va a estar un poquito más abajo de la superficie. Entonces lo vamos a poner por aquí. El chullo. El chullo, me encanta. ¿El chullo es un traje? Para que me confirme, ahí, William. ¿O es una comida? Mitos sobre las incas, me encanta. Un gorrito. Amo que hablen de las llamas. Los animales, ya eso también es algo que puedo descubrir un poco. O los estereotipos, ¿no? Porque a Ujú. veces cuando les preguntamos a personas de otros países, cuando piensas en Perú y en peruanos, ¿qué te imaginas? A una persona montado en una llama. Pero las llamas no están en todo Perú, ¿no? Están en la parte andina de Perú. Y no tenemos llamas como mascotas. Acá preguntan sobre los pingüinos, por Claro. ejemplo. Ahora, yo tuve un amigo que tenía un pingüino de mascota. No era Mm. mascota, era más bien rescatado. Él vivía en Punta Arenas y había estado en un derrame de petróleo, entonces como que había perdido su manato, entonces le tenían como su ruquita afuera, no lo tocaban ni nada, pero si el pingüino quería llegar a dormir, tenía como su lugar. El peso de las relaciones familiares, eso ya es algo mucho más profundo porque tengo que meterme a explicar cuál es la concepción de familia y lo importante que es la familia para nosotros o cuál es nuestra familia. O sea, si yo le pregunto a alguien cuál es su familia, quizás me va a decir mi papá, mi mamá, Ah. mis abuelos y deja de contar y dice los otros son familia más lejana. Y uno comienza el primo primero, el primo segundo, mi prima que veo una vez al año. Para mí son todos dentro de la idea de familia, por ejemplo. Los mestizos.
Me encanta aprender a bailar. ¿Algún baile que les guste, que sea típico? No. Por ejemplo, a mí la cueca la sé bailar. Quizás no será mi baile favorito, pero lo sé bailar. Si tienen algún grupo favorito, la salsa. Me encanta. Y Viviana, ¿tienes algún cantante o una canción de salsa que te guste mucho? Te invito a que la anotes, por ejemplo. Y ahí tienes un tema. ¿Cuáles son los 3 pasos para bailar salsa? Para que aprendan una clase muy express. Puede ser una súper buena punto de partida, la marinera. La punta, sí. Yo conocí a una chica de Honduras que de hecho su actividad final fue aprender a bailar me parece que es punta con los chicos de uno de sus cursos. Ya ella lo ocupó como recurso. Las historietas cómicas me encantan. Ya, alguna festividad, el cine. Por ejemplo, acá en Chile siempre me hablan de Machuca, porque es una película que narra un poco lo que pasó en el golpe militar. ¿Ya? Entonces, si miran, van a tener temas que son mucho más como expositivos, mucho más fáciles de tratar quizá, porque son cosas más visibles, los mitos, el cine que podrían buscar, y conversaciones mucho más profundas como esta independización de los jóvenes, que entendemos como familia, que la familia es la que te enseña a bailar, ¿ya? La forma en que vamos a celebrar, las procesiones que responden a las creencias estas, están un poco más abajo porque tiene que ver con cómo creemos procesiones y en qué creemos. Exacto, el sincretismo religioso, ya que hay. Eso está súper abajo, aunque no lo crean, porque tenemos que entrar a explicar historia. ¿Ya? Fernanda, y en cuanto a temas que de repente uno podría decir que son temas que no promueven mucho la buena imagen del país, pero son una realidad. Por ejemplo, corrupción, Es racismo, importante. Yo, por ejemplo, no lo hablaría con niños muy pequeños porque también ellos están entendiendo muchos de estos conceptos que son mucho más como abstractos, por decirlo así, que tenemos ejemplo de corrupción, no sé, le pagaron al presidente pero entender esta diferencia entre el bien y el mal es más difícil. Se dice que hasta los 14 más o menos estamos todavía formándonos esa opinión, eso dicen los psicólogos. Yo no soy psicóloga, si hay alguien psicólogo me lo corrobora. Pero sí, por ejemplo, en liceo, donde tienes niños que tienen que formarse una opinión, que tienen que, se les fomenta la participación ciudadana, que es algo súper, súper importante para los en Francia. franceses por sus principios y valores país. Sí es súper interesante conversarlo. Claro, ¿Ya? porque podríamos en todo caso mantener del iceberg, la puntada del iceberg con chicos menores, ¿no? La parte es Ujú. positiva y lo que está debajo de la superficie con chicos de más edad, ¿no? Porque Exacto. requiere un pensamiento crítico mayor. Ujú. Ahora, por ejemplo, mm, hay eventos como noticias de cosas buenas y malas que pasan, ya, que sí pueden comentar con chicos más pequeños. No sé, nosotros, Perú, Chile, somos zona sísmica. Si hay un temblor muy fuerte, por ejemplo, sí podrían hablar de los temblores y la preparación que nosotros tenemos frente a un temblor, esta
como, ya es un valor cultural el saber que tiembla cada cuánto, acá se ríen algunos, pero nosotros más, si es más de 7 recién reaccionamos. Antes de eso es como, está temblando otra vez. Ya, ok. ¿Va a seguir o no? No, no va a seguir. Por ejemplo. Y que mucha gente, claro, los temblores no son algo bueno, pero mucha gente les tiene mucho susto. Y una imagen por la que algunos turistas prefieren no venir, no arriesgarse a un terremoto. Entonces sí puedes tratar temas que, si bien no dan una mala percepción del país, sí son más complejos, porque tiene que ver con la prevención, con la organización, qué pasa con los recursos, por ejemplo, una vez que se reúnen recursos para reconstrucciones, cuánto se demora las reconstrucciones, mira, y no funciona tan bien. Eh, ¿Qué es lo más fácil de comparar quizás de una imagen país que no es tan bonita? Los sistemas educacionales, según yo, que nuestros sistemas, por ejemplo, son muchos pagos, que existe mucha desigualdad en la educación entre lo privado y lo público. Eh, Eso quizás es lo más fácil de comparar. O los precios, el sueldo mínimo. Es algo que a ellos les llama la atención, independiente de la edad que ellos tengan. Independiente de que no puedan cuantificar y entender, por ejemplo, cuál es la diferencia entre 100 euros y 1.500, si saben que es mucha. ¿Ya? Y que ellos van a llevarlo quizás a cosas más simples. Con 100 euros me compro 100 botellas y con 1.500 me compro 1.500. O sea, eso se ve como mucho más. Hacer el ejercicio de meterse a una página de un supermercado local de allá y una página de un supermercado local de Perú y buscar, o del país que sea, buscar los mismos productos y comparar los precios con un calculador de conversión. ¿Ya? Ahí les estás mostrando la desigualdad social, pero no la estás abordando así como súper duramente. Y no necesariamente es una imagen bonita que me gustaría presentar de mi país. Ya, uno le gustaría que fuera más justo. A mí Claro, por lo porque a menos. veces cuando uno trata la cultura, pues la cultura tiene que tratarse con autenticidad, ¿no? Y hay temas, pues, que no nos gustarían, pero existen, ¿no? Sin embargo, tu recomendación es muy buena, la manera en cómo abordarlo, ¿no? Ujú. Ya, o sea, insisto, las cosas malas también se tienen que hablar. O sea, por ejemplo, las matanzas de los españoles en la conquista es algo que pasó. Yo no lo podría decir, no, si fue todo bonito, llegaron y no le pasó nada ni a los mayas, ni a los incas, ni a los aztecas, ni al que estaban. No, hubo una dominación de poder, desaparecieron muchas reliquias, falleció mucha gente. Fue una guerra y como en todas las guerras mueren los que no tenían que morir y mueren los que sí querían pelear. O sea, pasa del otro, se tiene que conversar. Pero claro, en la medida en que los niños sean mayores también van a tener un mayor vocabulario y un mayor sentido crítico, como decías tú, para poder llegar a tener ideas más profundas. ¿Ya? Ojo, por ejemplo, con los mitos. Nosotros acá en Chile tenemos un mito que responde a que teníamos, que es el trauco. Por ejemplo, chicas embarazadas producto de violaciones lo explicaban por el trauco, que era un ente que las miraba y las dejaba embarazadas. En realidad eran violaciones dentro de la familia, estamos hablando en el 1600, 1700, hace muchos años. Perdón, 1800 en realidad, porque 1810 se fundó Chile, debe ser como en el 1800, entre 1800 y 1900, se creó este mito para explicar estas violaciones y que la mujer que era muy mal vista y tenía un muy mal lugar en la sociedad, un poco quedara defendida porque no era su culpa, ¿ya? Y sí lo puedes conversar con niños de San Quien. Sí les puedes decir, oye, este mito respondía a que, pucha, la mujer tenía un mal lugar en la posición y hemos avanzado. Hoy no tenemos que tener este mito, ¿ya? Pero no entro a debatir si es bueno, malo, que por qué creían en eso. No, no profundizo tanto en la parte social o crítica. O en todo caso, coordinarlo con el profe, ¿no? Que es Ujú, el que conoce bien a su grupo y sabe qué cosas puede procesar mejor o qué cosas todavía podrían tratarse más adelante a una edad mayor.
Y sobre todo porque de repente a uno le va a faltar vocabulario, quizás esos temas como más críticos, tratarlos en una sesión donde estén con el apoyo del profesor, que él le pueda un poco comentar la contraparte de cómo es, porque hay cosas que ellos no han descubierto todavía. Entonces, que puedan ser una conversación y que ellos aprendan de esa conversación, entre comillas, entre adultos, que se criaron en dos perspectivas distintas. ¿Ya? Ahora, eso sí, y sobre todo volviendo un poco a eso, les voy a comentar al tirón, nosotros, como decía alguien en el chat, somos culturas y en España también altamente con sincretismo religioso, tenemos muchas tradiciones asociadas a la iglesia, no a cualquier iglesia, sobre todo a la iglesia católica, más a los musulmanes también en España, sobre todo en la parte de Andalucía. Y el punto aquí es que Francia es un país laico, ¿ya? En Francia no se puede haber opiniones religiosas, ¿ya? Y políticas dentro del Estado. El Estado no es un ser objetivo y ustedes van a ser agentes del Estado, porque es la educación nacional de Francia la que les va a pagar, la que los seleccionó junto a estos programas. Entonces ustedes van a representar al Estado. Aquí sus creencias no pueden ser transmitidas a los niños. La mejor respuesta ante eso es decir, no importa si yo creo o no, ¿ya? O es un tema del que no voy a conversar, no te puedo responder, ¿ya? Pero sí pueden hablar de las tradiciones, ¿ya? Desde el punto de vista cultural, explicando que, pucha, nosotros acá fueron los reyes católicos los que colonizaron, por ejemplo, así que tenemos muchas religiones, o sea, muchas tradiciones asociadas a la Iglesia Católica, no hablando si está bien o mal que todavía las tengamos, no hablando si está bien o mal si el creer, ¿ya? Pero sí mostrando, por ejemplo, mira, esto es un festival, se reúnen, bailan. El mejor ejemplo que yo les puedo dar acá en Chile, por ejemplo, es que la fiesta tradicional más importante del país es la Virgen del Carmen, que pasó la semana pasada, el 16, la Tirana. eh, y nosotros lo tratamos con los chicos, lo conversamos, porque la Tirana es un festival. ¿Ya? Y conversamos desde el punto de vista de, mira, la gente se reúne, se prepara todo el año, los trajes tradicionales son así, ustedes les pueden mostrar los trajes, les pueden mostrar la procesión, por ejemplo, la gente camina. Yo no le estoy diciendo si la fe de esa gente es correcta o no y si yo la apoyo, pero le estoy contando que, por ejemplo, caminan por el desierto o caminan a altitud en Perú. eh, en Cusco, por ejemplo, que está sobre ciertos metros sobre el nivel del mar y donde mucha gente se apuna, igual cumplen con salir, ya sí se los puedo presentar. Sí les puedo decir que es una tradición católica y que responde a que fueron la Iglesia Católica y que tenemos este sincretismo religioso, entonces tenemos muchas cosas mezcladas, ¿ya? Así que sí las siéntanse con la confianza de proponerlo como tema, pero desde ese punto y conversarlo con el profesor. Si tienen dudas, como decía Rosa, conversarlo con el profesor, darle una vuelta, mostrarle la actividad que pensaron quizás eh, y mostrar esas tradiciones que tenemos que son muy, muy ricas y muy importantes para nosotros como país, sobre todo. Por ejemplo, acá el norte de Chile tiene vacaciones de invierno para los niños diferidos, producto de la Virgen del Carmen. Las vacaciones de invierno en todo el resto del país fueron las últimas 2 semanas de junio. Los chicos volvieron algo así como el 5 de julio al colegio. Y en el norte, primera, segunda y tercera región, los chicos salieron de vacaciones recién el 10 porque muchos van con su familia a participar, a bailar a la Virgen del Carmen. Entonces, si es culturalmente, tú dices, wow, o sea, tenemos tres regiones diferidas porque participan, porque si no nadie iría a clase. Ya es interesante verlo desde cómo nos adaptamos a nuestras tradiciones como Estado. Así que compártanlas y sobre todo si tienen dudas, convérsenlas con sus profesores. Eh, ya, para que vean la diversidad de lo que uno puede hablar, yo aquí les reuní, esto no es todo de lo que hablé, pero sí algunas de las actividades que hicimos. Les hablé, como les decía, de la tirana, la minga, que son tradiciones del norte y sur de Chile en mi caso.
hablamos de comida, les mostré fotos, adivinaron ingredientes, aprendieron palabras respecto a cómo se decía lechuga, cómo se dice tomate, choclo, maíz. Ya hablamos de los Juegos Panamericanos, porque justo cuando yo llegué a Francia eran los Juegos Panamericanos acá en Santiago y bueno, están, porque comienzan esta semana los Juegos Olímpicos, así que hablamos un poco de deportistas, por ejemplo. Hablamos de curiosidades de países de habla hispana en América. Ya no solo me limité a hablar de Chile, sino que hablé un poco de lo que yo conocía de otros países y cuáles habían sido mis experiencias viajando, que he tenido la fortuna, o aprendiendo, porque nuestra historia en los colegios sí incluye un poco de historia de Latinoamérica, de lugares, ya, qué lugares eran súper turísticos en Chile. En mi caso, ustedes busquen qué lugares hay turísticos. Con una clase ellos me preguntaron si yo sabía algo, por ejemplo, de la crisis de Argentina. Entonces yo les dije, sí, yo puedo contarles qué es lo que yo escucho del otro lado de la cordillera respecto a la crisis de Argentina, qué es lo que vemos nosotros, que ahora vemos más argentinos llegar, menos argentinos, cuántos llegan a vacacionar, qué es lo que nos dicen ellos. Ya, yo no soy una experta en Argentina, pero sí les puedo hablar de cómo lo veíamos nosotros siendo el país vecino, por ejemplo. Mitos y leyendas. Comparamos mi ciudad donde yo vivo en Google Maps con el pueblito en donde yo estuve en Francia, en el sur. Ya, así que abrimos Google Maps, buscamos los habitantes, miramos qué había en el centro, el horario escolar de clase. Los chicos compararon qué asignaturas tenían en Francia, qué asignaturas habían en Chile, qué día se salía temprano, qué día no se salía temprano. El sistema escolar, yo les comenté cuánto costaba estudiar. Yo estuve en el sur de Francia, en Aix-Marseille, en un pueblito perdido entre Aviñón y Marsella, que se llama Orgón. Muy perdido en el sur. Ya hicimos un análisis, como los chicos de Tronciem tenían que comenzar a elegir, por ejemplo, qué liceo iban a estudiar, si iban a seguir por uno profesional, por uno científico, humanista, cuánto costaba estudiar en la universidad en Chile, en Francia, cuánto costaba ir al colegio acá en Chile, hay colegios privados. Ya en el verano hubo incendios forestales en Chile, así que también hablamos de los incendios forestales porque en la región donde yo estuve en Francia también es una región donde hay peligro de incendio forestal. Así que hablamos, por ejemplo, de los bomberos de Chile, que acá son voluntarios, en Francia son pagados. Los símbolos de Chile, bandera, escudo, animal, himno nacional, ya, eso también lo... Y hablamos de la FUNA, lo que les mostraba de Myron Fire, Donald Trump, estos personajes y recetas que tenemos ahí en redes sociales. Es súper diverso. Si se dan cuenta, ninguno es científico de mi área. Yo podría haberme sentado a hablarles de qué hemos descubierto en Chile. Ya, ¿por qué tenemos el experto en Alzheimer o la experta en cáncer de mama? No lo hice, porque si bien puede que tenga alumnos que están interesados, no es lo único que podía compartir, afortunadamente. Si se dan cuenta, hay muchas cosas de su vida diaria que pueden compartir. Ya, ¿cuáles fueron mis recursos online favoritos para compartir estas cosas? Kahoot, que pueden hacer como trivias, los chicos eligen su alternativa, se conectan desde la tablet, fabuloso, lo aman. Wordwall, que pueden crear ruletas, puzzles, también quiz, es fabuloso. Quizlet sirve para palabras de vocabulario, hacer como tarjetitas ya de estudio. Twink que tiene un montón de recursos para pintar de un montón de lados del mundo, ya así que seguro sí o sí tiene que haber de su país traje típico pintable, crucigrama, que pueden ser cosas que quizás no van a ocupar, pero les dan ideas de un material a desarrollar o de una actividad, así que creo que tienen un mes de prueba, así que aprovechenlo quizás de mirar o descargar estos materiales para revisar y reciclar. YouTube, sí, yo soy amante de YouTube. En el colegio les aviso que si se conectan del computador del colegio no hay anuncios, así que aprovechenlo porque son como YouTube educativos. Y un recurso que me gustó mucho para buscar ideas es una persona que tiene este sitio que se llama ProfeBL, ¿ya? Y tiene como hartas ideas y ideas de desarrollo de actividades de cómo crearlas.
Ya, mis tips finales, ya para todos, es que compartan historias, anécdotas personales de cómo es su vida, ya lo que ustedes hacen, dónde compran, no sé, el carrito donde se compran el sándwich o el café en la mañana, por dónde caminan. Aprovechen estos meses, si todavía están en sus países, de sacar fotos, videos de sus hogares, de sus mascotas, de cómo es su calle, su barrio. Son cosas que pueden crear una conexión súper rica con los estudiantes y les abren también la oportunidad de que ellos pregunten cosas que quieren aprender o que quieren saber. No limiten su creatividad. Ya puede parecer una idea súper loca, no sé, yo un día dije, hoy podría ser un Monopoly de Chile y me senté un par de horas y hice un Monopoly de Chile y resultó un éxito. Los niños querían jugar todas las clases en Monopoly y no podíamos jugar todas las clases en Monopoly. Eh, del mismo modo, insisto, no necesitan inventar la rueda, ya le digo yo, no necesitan partir de cero, no tienen que tener todas estas ideas de actividades fabulosas. También hay parte de la experiencia donde van a estar más cansados porque la vida en un pueblo, la vida en ciudad, la vida en otro idioma es más agotadora en principio. Así que ocupen todo lo que puedan encontrar en internet y conversen con sus colegas de su mismo país, de otros países, compártanse ideas de actividades, recíclenlas. Insisto, no omitan opiniones religiosas ni políticas, ya, son funcionarios del Estado, así que, y los niños son esponjitas, van a repetir que ustedes dijeron que les parecía que tal cosa era buena y van a tener problemas, ahórrense ese mal rato de que quizás no supieron expresarse. Tengan cuidado con las fotos, ustedes van a trabajar con menores de edad y los apoderados, sobre todo lo que es college hacia abajo, son súper jodidos con las fotos. Los niños no se pueden sacar fotos de los niños donde aparezcan sus rostros. Si por a ABC motivo los niños les piden sacarse una foto, les sugiero que la saquen con su teléfono, no con los teléfonos de los chicos para que no tengan problemas y después conversen con su profe y la encargada de convivencia escolar para que el apoderado autorice que esa foto se comparta, por ejemplo, en la sala de clase. Que el sentido del humor no los abandone, se van a equivocar en la pronunciación, los niños se van a reír, ustedes se van a reír de ustedes mismos, aprovechenlo. Sean vulnerables, cuenten cosas que quizás les dan un poco de vergüenza, pero que a todos nos podrían pasar. Sean flexibles, ya. Ustedes son sus expertos de su país, su región, su ciudad, y no olviden sonreír. Son como mis tips de supervivencia ya a la experiencia educativa. Insisto, yo no soy docente, admiro mucho a los docentes, pero poco manteniéndome en esa línea fue una súper experiencia a nivel educativo. Ya, yo me fui muy, muy contenta de la colaboración con los profes que tuve. Ya, así que eso, no sé si tienen preguntas, dudas, comentarios. Hay una pregunta en el chat Ujú. sobre si hay algún consejo para los que van a vivir en un pueblo como el tuyo, tan chiquito, ¿no? Que comentaste. Uy, yo tengo serios problemas con mi experiencia de pueblo. Ya, para mí, yo vivo en una ciudad acá en Chile de ciento y tanto, 200.000 habitantes y estuve en un pueblo de 2.800, así que el cambio fue muy, muy abrupto. Averigüen los sistemas de transporte que hay, ya averigüen si pueden ocupar quizás una bicicleta o un scooter, que podrían ser como para moverse dentro de la ciudad, ir a hacer sus compras, etcétera. Averigüen qué actividades hay, si no hay en su pueblo, qué actividades hay en el pueblo de al lado y cómo llegar al pueblo de al lado. Eh, los pueblos son un desafío en sí mismo porque la gente toda se conoce y ustedes van a ser el foráneo que llegó. Entonces, aquí el consejo de sonreír quizás es el que más perseveraría, ya, porque de esa manera pueden quizás conectar un poco con los locales. ¿Ya? Y si los invitan sobre todo los profes que van a hacer su primer contacto, si los invitan a hacer una X actividad que nunca han hecho en su vida, vayan.
Me invitaron a ir al súper, vayan. Me invitaron a ir a comprar el pan a la esquina, vayan. Porque de esa manera los van a ver más y los van a invitar a hacer otras cosas y a descubrir otras cosas que normalmente no descubrirían si no interactuaran. Y van a poder llegar a entender esas partes de debajo del iceberg, ya que los van a hacer sentir un poco más parte. ¿Ya? Y si se sienten muy, muy, muy aislados, insisto, los colegas, las llamadas por Discord, por Google, por Zoom, también te salvan. Decir, oye, me siento aislado, juntémonos a tomarnos un cafecito online, un vinito online y conversar y un poco interactuar. Es súper, súper interesante. ¿Ya? Y es como sobrevivencia. Te agradecen mucho por Súper. este tip. No sé si hay alguna consulta. Los invitamos a abrir el micrófono si quieren lanzar una pregunta rápida. Y ahí por el chat estamos pasando algunos recursos también. No sé si hay alguna consulta. Vamos a esperar un... Bueno, por mi parte me ha parecido súper valioso las recomendaciones, que hayas mapeado posibles temas que puedes llevar a clase, ¿no? También que nos hayas dicho cuál es más o menos la función del asistente, ¿no? Y la manera en cómo uno comparte su cultura de una forma también espontánea, según lo que uno vive, ¿no? Y no necesariamente desde una perspectiva antropológica ni sofisticada, ¿vale? Aunque sí, siempre, por supuesto, es bueno investigar un poquito si uno no Sí. está muy seguro en algún dato, ¿no? Claro, eso sí. Bueno, leo un comentario por aquí. Te agradecen mucho, Fernanda. Muchísimas gracias por tu presentación. Gracias también por la alegría con la que nos has contado tu experiencia. Muy chévere que nos hayas dado esta explicación de lo que es una secuencia educativa o secuencia didáctica, que hay que planificar actividades de inicio, de desarrollo y de cierre orientadas a un objetivo, ¿no? Que no solo se trata de ir y presentar cosas y videos, información cultural, sino de darle un paso a paso para que los chicos vayan entendiendo conceptos y temas culturales, ¿no? Ujú. Entonces, te damos muchas gracias. Natalia nos dice, ¿algún tip para diferenciar entre college y lycée, los temas que hay que tratar en college y lycée, y cuando los chicos son más grandes y es más difícil captar su atención, ¿no? ¿Algún tip para Ujú. para esos casos? Mira, yo tuve la oportunidad solo de trabajar en college, así que la parte del liceo, lo que más o menos ubico es de lo que mis colegas que trabajaron en el liceo hicieron. Em, ya, por lo menos en actividades, los juegos siempre es algo que no importa la edad de los niños, ya lo ocupan y lo aman igual, porque aplicamos juegos, por ejemplo, iguales con colegas que estaban en el liceo y los chicos incluso de liceo eran mucho más competitivos que los chicos de college y se súper metían en la actividad. Así que los juegos o los Kahoot, ya los quiz, es una súper buena manera de captar su atención. Las redes sociales, sobre todo lo del liceo, también les interesa, así como, oye, ¿vieron este nuevo trend de TikTok? Comentarlo con ellos, o si, no sé, por ejemplo, estuvo este tren donde la chica presentaba así como esto es Chile, esto es México, esto es Colombia. Ver uno de esos videos podría ser un súper buen punto de partida para mostrar algo eh, ya que podría ser interesante y que podría llamar la atención de los chicos. Los chicos igual en LICE tienen un temario súper específico, entonces de repente el profe les va a decir, no, no, no quiero tanta actividad, eso puede pasar, ¿ya? Pero hay las anécdotas, reírse de uno mismo, de verdad, esto no es un tip solamente mío, es un tip que yo aprendí tomando cursos de comunicación científica. Ser vulnerable y contar algo que te pasó, que es chistoso, o algo donde te equivocaste, ya, siempre es un buen punto de partida para conectar y llamar la atención de alguien. Es como que ya no eres el que está muy lejano y ni la autoridad, sino que eres un común normal como ellos y eso siempre funciona. Ahora, para los temas,
Eh, yo te diría que los temas que son como más densos, por decirlo así, o que requieren como más reflexión, siempre van a ser una buena opción de liceo. Ya versus college, donde los chicos van a reflexionar, porque también reflexionan y se hacen preguntas, pero que son mucho más superficiales. Pero si te quieres hablar de comida, puedes perfectamente hablar de comida con Licea. A todos nos gusta comer. Si te gusta la música, perfectamente puedes introducir un tema de música y hablar, por ejemplo, de cuál es tu artista favorito. Ellos van a querer aprender de ti. Eso es lo más importante. No solo quieren aprender de tu cultura, quieren aprender de ti como persona. Ya, Bien, para mis alumnos no soy solamente la asistente de español, soy Fernanda, la asistente de español. Ya, y si tuvieran otra asistente de español chilena, probablemente esa persona va a tener, se va a llamar Juanita, Pepita y va a ser distinta a Fernanda. Entonces, claro. compartan de ustedes, sobre todo. ¿Cuál es su percepción? Si ustedes fueron a una universidad privada, pagada, no sé, hay millones de formas de reflexionar con respecto a lo que quieren contar. Muy bien. Fernanda, tenemos una última Ujú, pregunta y es una pregunta que se ha repetido en las sesiones anteriores, pero nos gustaría saber cuál es tu ujú. respuesta. El porcentaje del tiempo en que hablas español y francés en una clase. Ya los otros asistentes nos han dicho que traten siempre de hablar en español porque esa es la función que van a ejercer los asistentes de lengua allá, ¿no? Le dan la oralidad a esa lengua que los chicos estudian en sus clases de gramática de español o algo, pero igual, en algún momento tú tuviste que comunicarte en francés, ¿cómo lo manejaste? ¿Siempre te fuiste hacia el español? Mira, la verdad es que el papel dice sí, que uno debería hablar 100% en español. La práctica no es así. Por lo menos en mi caso, yo, como les digo, tuve niños de cinquième a troisième, que son de nivel de college, y los chicos de cinquième son chicos que por primera vez tienen clases de español como tercer idioma, porque el inglés es el segundo idioma, tercer idioma, una hora dedicada. ¿Ya? Antes han tenido acercamientos al español, al italiano, alemán, para que en San Quién pudieran decidir qué idioma tomar adicional. Ujú, Entonces, ustedes llegan en octubre, que es un mes después de que ellos partieron sus clases, y no esperen que les van a entender. Ya incluso la presentación decir, hola, me llamo Juanita, hola, me llamo Pepita, lo más probable es que los niños no sean capaces de entenderla. ¿Ya? Esa es la realidad. Va a depender del ujú, alumno, porque hay alumnos que son mucho más rápidos que otros. eh, pero la verdad es que en ese nivel yo sí me apoyé y hice muchas veces clases 100% en francés versus ujú, troisième, que sí mezclaba mucho más y quizás daba la indicación en español, una segunda vez un poco más lento y una tercera vez quizás en francés. ¿Ya? ujú, Por otro lado, hay, o sea, no se sientan culpables de hablar francés con sus alumnos que deberían hablar español. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay cosas culturales que ustedes les van a explicar que si son de ese nivel de español, ellos no van a entender, aunque se los expliquen muy lento, porque no tienen el vocabulario. ¿Ya? Entonces sí o sí van a necesitar o que el profe haga la traducción a francés, que es la opción si es que tienen al profe en el aula, o que ustedes les hablen en español para que ellos escuchen estas palabras por primera vez en español y luego les cuenten en francés qué es lo que dijeron. vale. Entonces, insisto, no se sientan culpables. Yo sí me apoyé mucho en mi francés para desarrollar mis actividades, porque no siempre tenía un profe en el aula. Ya ahí cambian mucho las metodologías, hay veces donde trabajas medio grupo con el profesor en la sala de al lado, en la misma actividad, hay veces que podrías trabajar con toda la clase, con el profesor en la sala y él apoyándote y teniendo una conversación. Hay veces que el profesor está en la sala y te deja exponer y haga su show.
¿ya? Y hay veces donde el profesor te da completamente la libertad y te dice, mira, tú tienes tu horario, yo te paso la mitad de mi curso y tú haz la actividad que tú quieras, ¿ya? Entonces Ok. ahí, y tú estás medio pasillo más allá, donde claramente no puedes salir, porque los alumnos en teoría no se pueden dejar solos en la sala, entonces no puedes salir y, y gritarle por el pasillo, hola, disculpa, no me entienden, Vale, vale. ¿ya? Así que Y Fernanda, si tú tenías varios grupos, ¿no? A los ujú, que visitabas para tener tu sí, sesión, ¿tú ves que es posible reciclar lo que preparas para un grupo? O mejor que reciclar, trabajar una misma secuencia sí, con diversos todo es grupos, ¿no? reciclable. Todo es reciclable, todos se ocupan distintos grupos porque son distintos alumnos. Eh, en la medida en que conozcas a los alumnos y los observes, por eso es súper importante el periodo de observación también, te vas a dar cuenta de qué actividades podrían no resultar o qué actividades tienes que modificar para un grupo, porque son más bulliciosos, porque les gusta más conversar que escribir, porque les gusta más escribir, ya. Entonces sí, sí se puede, el tema siempre se puede reciclar y la actividad por lo general también. O sea, yo te digo, por ejemplo, la calurosa Navidad, yo lo tengo que haber visto con las 10 clases que vi. El Vale, video ya al final yo lo cantaba así como por osmosis, ya soñaba con 31 minutos. Ya vale, yo lo vale. había visto 50 veces para hacer la actividad. Y creo que hubo grupos que me faltaron y después me reclamaron así como con nosotros no vio el video musical. Ya, Claro, es cuestión también de ser un poquito estratégicos, ¿no? Porque, por sí, ejemplo, si tú estás en contacto con asistentes de tu mismo año, por ejemplo, ¿no? Aquí debe haber algunos que han sido seleccionados para el periodo 2024-2025 y se unen, o sea, de repente van a coincidir en temas, ¿no? Que sí. pide el programa de español, intercambiar, mira, yo preparé esto, lo puedo compartir, me dicen Ujú. qué tal, y la próxima vez otro comparte una secuencia. Porque también si no hay experiencia docente previa, ¿no? Hacer una secuencia didáctica al principio te puede costar. Entonces, apoyarse en los que están pasando por el mismo proceso que tú Sí, en es ese momento, fabuloso, sí, claro, ¿no? es Es fabuloso. O súper. sea, yo les digo, mi experiencia didáctica y docente anterior era a nivel universitario. Entonces, a nivel universitario yo hice clases, pero de biología molecular. O sea, yo me Otra siento, yo sé cosa. que en el aula tengo alumnos que son de segundo o tercer año de biotecnología, que si yo les hablo de PCR ya lo saben. Acá era como partir del supuesto que ni siquiera sabían qué era la sigla Oye, PCR, que es una técnica. mm, Ya, y ni siquiera saber que existía la técnica, entonces partían mucho más atrás y fue súper bueno compartir, también insisto, hay veces que uno está muy cansado. Recuerdo haber compartido con otros asistentes de otras nacionalidades y haber dicho, ay, no sé qué hacer. Oye, pero yo le hice un crucigrama, te lo mando, a lo mejor tú puedes, exacto, ya tienes una actividad para comenzar la hora. Y ya es menos lo que tienes que planear y dices, ah, en torno al crucigrama, o eso te da otra idea. Entonces exacto. sí, sí se puede Sí, reciclar, sí se cuando, puede ocupar con muchos grupos, lo puedes ocupar con todo. Hacer una actividad para todos los grupos es fabuloso y lo adaptas según el nivel de español nomás. sí, cuando no tienes esta experiencia docente, pertenecer a una comunidad que está pasando por este mismo proceso y este apoyo de, bueno, yo hice este crucigrama, adáptalo con cosas de tu país, ya te ayuda. Es Ujú. muy diferente partir completamente de cero, la mente en blanco. Eso siempre es recomendable Eh, evitar partir de nada. Nosotros el año pasado, que fue, yo estuve en 2023, 2024, lo que hicimos, por ejemplo, los chilenos creamos un Google Drive y actividad que tú creías que le podía servir a alguien, lo Las subíamos. subidas. Lo teníamos organizado por carpetas así como, mira, esto es vocabulario, esto es juegos panamericanos, porque todos aprovechamos el boom de los juegos panamericanos. Ya, por ejemplo, todos dijimos, oye, ¿y tú qué hiciste para los juegos? No, yo le hice esto, yo esto, oh, eso me gustó, ya, tenéis la actividad así, si la subí al Drive. Ya, de, no sé, historia pusimos, Latinoamérica, comidas tradicionales, entonces, fiestas, teníamos distintas carpetas, entonces tú ibas y mirabas. Yo no te puedo decir al 100% que yo ocupé todas las actividades de mis compañeros, pero sí era súper rico que de repente era como, ¿y ahora qué hago? ¿Qué podría hablar? Y las miraba, las ojeaba y decía, ¡oh, eso está súper bueno! Ya, podría hablar de eso.
Claro, claro. A veces todo está en partir de algo, ¿no? Partir de Ujú, algo que ha hecho mi compañero, porque cuando pensamos que vamos a partir completamente de nada, cero, 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 ahí viene la sí. ansiedad, ¿no? Pero muy bien, Fernanda, te agradezco muchísimo a todos los que se han quedado hasta el final. Muchísimas gracias también. Y nada, nos vemos el próximo fin de semana porque seguimos con las sesiones. A todos los que se han inscrito va a llegar el recordatorio. Cuéntame. Respondiendo a Marianne, que Ah, preguntaba ok. cuál era mi nivel de francés, yo estuve 6 meses de intercambio. Cuando me fui de intercambio y tenía 16, yo no sabía decir hola, ¿ya? Cuando volví sí tenía un buen nivel y yo te diría que me fui entre B1 y B2 y volví como con un C1, C2, ya ahora en esta experiencia de asistente. Ahora, eh, que a mí me ayudó mucho es que yo en mi periodo de intercambio le perdí el miedo a hacer el ridículo hablando, entonces yo hablo. Si me equivoco en la pronunciación, no me importa. Me rectifico la idea si no tengo problema de que me corrijan. Ya, pero le perdí el miedo al ridículo. Por eso les decía, Ah. sean vulnerables y sean flexibles y tengan sentido de humor con ustedes mismos. Lo que pasa es que cuando tú hablas de intercambio a los 16, quiere decir que tú fuiste como Yo estudiante fui como estudiante. un semestre, Sí. luego regresaste con un super nivel de Ujú. francés, un buen nivel de francés, y luego han pasado los años, has participado para ser Perdí asistente de lengua. vocabulario, muchísimo vocabulario, así que no crean que llegué con el mismo nivel 10 años después, ¿no? Y lo recordaste ahí en tu periodo Sí, en Francia. Ok, vale. sí, Muy bien, pues Fernanda, muchísimas gracias. Vamos a cerrar la eso. sesión y les deseo un lindo fin de semana a todos. Nos vemos. Chao, gracias. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.